Son las 10 y 13, 10 y 14 ya de la mañana. En el tiempo de la entrevista recibimos a José Manuel Zapico, es el secretario general de Comisiones Obreras Asturias. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, le recibimos porque la semana que viene celebran el Congreso en el que se presenta su candidatura. De momento no hay ninguna otra. Lo previsible es que solo haya una, tercer y último mandato. Ahora hablaremos de eso. Pero antes, la actualidad, lo ocurrido en Zarreu. Y lo más actual, la reunión de la Comisión de Seguridad de Minería. ¿Qué esperan ustedes de esta reunión? Bueno, lo primero hay que decir que estamos en días de duelo, de luto, de trasladar las condolencias a las familias de los fallecidos y desear una pronta recuperación a los heridos. Y en este contexto pues, hay que ser prudentes. En todo caso, de la Comisión Regional de Seguridad Minera lo que esperamos es transparencia, luz y taquígrafos, que se pongan encima de la mesa las líneas de investigación que están abiertas para esclarecer pues, estos hechos tan lamentables. Y a partir de ahí esperamos, ya no de la Comisión, sino del Gobierno de Asturias, contundencia. Hemos solicitado, venimos ya desde hace meses ante la escalada de accidentes mortales en Asturias, reclamando al Principado de Asturias que se persone como acusación particular en estos casos penales, y ahora no hay excusa para no hacerlo. Mire, dice, esperamos del Principado contundencia. Contundencia que ya tenía que haber tenido el Principado, porque en 2022 esta misma comisión ya alertó de irregularidades en esta mina. Así es, hay un problema que se llama siniestralidad laboral. En Asturias tenemos cifras alarmantes. En España cada día fallecen 2 trabajadores en accidentes mortales. Hay una relajación en materia preventiva y ante este hecho que ya sobrepasa cualquier límite, evidentemente, pero ante cualquier muerte en un accidente de trabajo hay que exigir contundencia, y en el 2022 hay un precedente muy claro donde no la hubo. Y en buena medida yo creo que se puede afirmar que a causa de no actuar en aquel momento, hoy tenemos encima de la mesa pues esta tragedia. Entonces la mirada también se puede dirigir hacia las autoridades públicas, hacia el Principado. No puede ser de otra manera. Hay que poner líneas de investigación, hay que actuar sobre los responsables, que son empresarios, donde en principio también podemos decir que las condiciones de trabajo a todas luces pues dista mucho de ser de una mina seria y solvente. Ayer decíamos públicamente que nuestra impresión desde Comisiones Obreras es que hemos desmantelado un sector con seguridad, con avances tecnológicos, un sector productivo serio, y lo estamos sustituyendo por chamizos a la antigua usanza, y por lo tanto primero hay que poner el foco en los empresarios, lógicamente, pero a la autoridad minera, que es competencia autonómica, hay que poner también el foco para saber por qué estamos en esta situación. ¿Chamizos en manos de quinquis, como decía también esa comisión, decían los representantes empresariales? Nosotros lo compartimos. Está habiendo un vacío de un sector que se ha desestructurado. Yo creo que es una prueba evidente de que la transición energética no está siendo justa con las comarcas mineras. Se destruye empleo, se desmantela un sector, no se ha generado alternativas, y ahora pues tenemos a empresarios para nada solventes, yo creo que jugando con las necesidades de las personas. Mire, le escucho y pienso, o se actúa, quien sea, el gobierno del Principado, las autoridades que sean, o esto puede volver a ocurrir. Es evidente, tiene que actuar la justicia en primer lugar, hay que dejar trabajar a los profesionales, tanto de la administración como en el ámbito policial y de investigación judicial, y la autoridad administrativa que recae en el gobierno de Asturias pues tiene que actuar, sí. ¿Es la seguridad laboral una de los principales, digamos, objetivos, mejorar la seguridad laboral en el sindicato, en Comisiones Obreras, ahora que usted se afronta una reelección, un nuevo mandato? Sí, es uno de nuestros retos fundamentales, porque es evidente que hay una relajación en materia preventiva, no lo dice Comisiones Obreras, lo dice el fiscal general del Estado, que en nuestro país, como te decía, fallecen 2 trabajadores al día en accidentes mortales, más de 800 trabajadores al año, ha subido respecto al 2023, el año pasado, pues con un 10% más de accidentes mortales, y en el centro de nuestras preocupaciones está la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, porque es la vida y nadie debería perderla por ir a trabajar. ¿Pero por qué esta relajación? Bueno, puede haber muchas causas múltiples. Una muy clara, por ejemplo, es los servicios de prevención ajenos a las empresas, que son muy pequeños, son empresas, se mercantiliza esas medidas preventivas.
Otra es que los empresarios y empresarias que tienen la responsabilidad pues no se la toman en serio, se están saltando la ley. Cuando se produce un accidente mortal, las estadísticas lo que nos dicen es que el 25% de esos accidentes mortales, esas empresas no contaban con evaluación de riesgos laborales, y el 75% donde se produce el accidente mortal, ese riesgo no estaba evaluado. Con lo cual hay una relajación evidente y hay que actuar, y es una exigencia que hemos planteado y sacado adelante con el Gobierno de Asturias en un plan de choque que está en marcha y que esperemos que dé resultados. ¿Y la actuación pasa por mayores sanciones, quizás? También. La justicia no es justa cuando tarda 7 o 8 años en resolver un caso de accidente mortal, porque no es reparadora y ni tampoco previene que no siga ocurriendo, y por lo tanto nosotros estamos planteando que hay que aportar más recursos al Ministerio Fiscal para poder actuar en materia de siniestralidad laboral, y también estamos reclamando un juzgado específico de siniestralidad laboral para que no haya estos retrasos a la hora de resolver casos tan graves, ya no solo por reparar el daño, sino también por prevenir daños futuros. La siniestralidad laboral, la seguridad laboral es una de las patas, pero ¿hay otras patas en este mandato que afronta? Bueno, Asturias tiene muchos retos y Comisiones Obreras, como primer sindicato, no rehuye ningún charco y nos metemos en todos, y por lo tanto nosotros tenemos claro que Asturias tiene que seguir creciendo a través de una industria más moderna, más sostenible, digitalizada, con empleo de calidad, que tenemos que afrontar con decisión problemas como el de la vivienda. Mucha gente joven ya no es que no pueda pagar una hipoteca o un alquiler, es que no se puede permitir una habitación en un piso compartido, que tenemos que avanzar en igualdad de género, hay que acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres en trabajos iguales o de igual valor. También en el centro de nuestras preocupaciones pues está todo relacionado con incrementar los salarios ante el coste de la vida, y por supuesto este mandato tiene que ser el que veamos reducir la jornada de tiempo de trabajo. ¿Lo veremos? Es necesario. Llevamos 40 años con la misma jornada, la productividad ha aumentado, los avances tecnológicos son evidentes, los beneficios de las empresas son mayores que nunca. Los países de nuestro entorno pues trabajan menos tiempo y son más productivos, y por lo tanto nosotros defendemos que es el momento de trabajar menos para trabajar mejor y para vivir mejor, y entre otras cuestiones, por ejemplo, pues para favorecer una conciliación en la vida laboral y familiar, que los hombres nos corresponsabilicemos en las tareas de cuidados, ¿no? Yo creo que es el momento de avanzar en el siglo XXI en la reducción del tiempo de trabajo y una vida con corresponsabilidad. ¿Reducirla tanto como hasta los 4 días semanales? Bueno, nosotros planteamos la horquilla de las 35 horas semanales, y después yo creo que en los sectores y en las empresas, en función de las circunstancias, hay que adaptarlas a través de la negociación colectiva a la realidad de cada empresa o sector. Mire, hace 4 años se presentó, dijo, por un sindicato más feminista, fuerte, solvente y moderno. 4 años después, ¿lo ve más fuerte, más feminista, más moderno, más solvente? Hemos avanzado. Creo que hacemos bien las cosas, pero que se pueden hacer mucho mejor, que los retos son enormes, más en este momento de incertidumbre global, y el sindicato tiene que ser más útil, ¿no? Nuestra responsabilidad es para con los trabajadores y trabajadoras, y sabemos que no les podemos defraudar, y tenemos que seguir avanzando en esos objetivos. ¿Asturias tiene que ser industria, o si no, no será? Sí, Asturias es industria, porque además la sociedad necesita industria. Nosotros creemos que la pandemia tiene que traernos al presente lecciones, y una muy clara es que aquellas sociedades que contaban con una industria fuerte pues fueron más resilientes, tanto en lo económico como en lo sanitario, y por lo tanto Asturias tiene tradición, tenemos oportunidades, tenemos fortalezas por nuestra mano de obra cualificada, por una gran universidad pública que aporta mucho conocimiento, por infraestructuras que tenemos, y por lo tanto Asturias tiene que crecer en torno a la industria, pero no solo en torno a la industria. El conocimiento y la innovación es fundamental. El turismo es una oportunidad, pero lo será si no matamos la gallina de los huevos de oro, en el sentido que el turismo será fundamental si hay empleo de calidad. Tenemos que apostar por un comercio de proximidad, y tenemos que apostar por la construcción, pero sobre todo pensando en la vivienda como un derecho y no como un bien para la especulación. Claro, me ha hablado de industria, de comercio, de turismo. ¿Y minería también está en el futuro de Asturias? Bueno, el Gobierno de España tiene una oportunidad muy buena para, con hechos, demostrar lo que dice. Es decir, la transición energética será justa si desde lo público también se da ejemplo, y la empresa minera Hunosa tiene que tener
por delante futuro a través de la diversificación económica, y la minería tiene que seguir jugando un papel porque además, entre otras cuestiones, en este contexto geopolítico, pues también todo lo que tiene que ver con materias primas son fundamentales, ¿no? ¿Y de momento esa transición está siendo justa? Para Comisiones Obreras no es. En el momento que se destruye empleo y se cierran empresas sin generar puestos de trabajo alternativos, no es justa. Hay oportunidades en todo lo relacionado con las energías renovables, por ejemplo, que Asturias tiene mimbres para aprovechar ese crecimiento, pero desde luego, si destruimos primero empleo antes de crearlo, estamos dejando a gente en el camino y por lo tanto la transición no es justa, sino que es una reconversión más. Y de momento en Asturias tenemos que hacer los deberes que están sin hacer. Estoy pensando, cuando habla usted de esto, las centrales térmicas cerradas, que no hubo alternativa, quizás. Por ejemplo, nosotros apostábamos por un mix energético diversificado, porque además no podemos ser dependientes de lobbies económicos o terceros países, y hay que generar energías renovables, que tenemos oportunidades si es necesario para la lucha contra el cambio climático, que nosotros compartimos. En ese sentido, lo que para nosotros adolece el proceso es de tiempos y planificación. No podemos destruir fuentes de energía sin generar otras alternativas, porque desde luego la sociedad las necesita para generar actividad económica, y bienestar y empleo. Cuando hablan de industria, hablamos también de industria de defensa. ¿A usted qué le parece esta apuesta o esos titulares que hablan de apuesta por el sector de la defensa en Asturias? Bueno, estamos en el momento más convulso desde la Segunda Guerra Mundial, sin dudas. Estamos entre matones y Europa tiene que tener una estrategia autónoma respecto a otras potencias que pasan por la seguridad. Pero la seguridad no solo es hablar de fronteras y de defensa. Seguridad es también tener pues, una industria estratégica, es tener infraestructuras críticas, es tener tecnología avanzada, y en ese sentido Asturias tiene una tradición en materia de defensa, y tristemente, porque es lamentable que en el siglo XXI los países sigan dirimiendo sus diferencias a través de las armas, tristemente Asturias en este contexto, por su tradición en materia de defensa y ser un sector asentado con mano de obra muy cualificada y conocimiento, tiene una triste oportunidad, es cierto. Pero también es una oportunidad, imagino, lo está diciendo usted, ¿no? Hay que pasar de las palabras a los hechos. Sí, es un sector que puede aportar conocimiento a través de la innovación y la investigación. Es un sector que genera empleo estable y con derechos. Es un sector en el que tenemos tradición, y ahora Europa tiene que poner, como bien dices, pasar de la música a las palabras, a conocer la letra, para poner recursos encima de la mesa y defender ese modelo social europeo que es lo que verdaderamente está en riesgo. Ese modelo de bienestar, ese modelo de igualdad y ese modelo democrático, porque al fin y al cabo los oligarcas, la rebelión de las élites que representa Trump, lo que quiere es destruir la democracia. No les gusta la igualdad de oportunidades y que los hijos de los trabajadores y trabajadoras podamos aspirar a cualquier estamento en la sociedad, porque ellos lo que quieren es seguir transmitiendo el poder a través de la herencia y de la riqueza y la compraventa de voluntades. Una reflexión que hago yo, no sé si la comparte usted, ¿no? Pero cuando oigo hablar de estas oportunidades para Asturias, pienso que a veces somos un poco cainitas, ¿no? Y se dice riñas entre concejos, no, allí no, tiene que estar aquí, no, quizás sea el momento de la unidad. Por supuesto, nosotros entendemos que Asturias es un todo, que lo importante es generar empleo de calidad en materia industrial, fortaleciendo nuestros sectores estratégicos, que a su vez son sectores estratégicos para la Unión Europea, y por lo tanto aquí no puede haber una lucha localista, porque sería absurda, porque al final es una división administrativa, pero que no es una división en la realidad. Todos dormimos en un municipio, probablemente trabajemos en otro y pasemos el ocio en otros más. Y por lo tanto Asturias hoy está muy bien comunicada, y el empleo que se crea en cualquier comarca es el empleo que se crea en Asturias, y tenemos que abandonar ese localismo para aprovechar esas oportunidades. Y una última pregunta sobre la juventud, el futuro de los jóvenes en Asturias. ¿Se hace lo suficiente, no? Y es una pregunta doble. ¿Hay interés entre los jóvenes por el sindicalismo? Vale, es una buena pregunta. En primer lugar, lo que hay que decir es que es una generación triturada, que lleva sufriendo crisis económicas de manera consecutiva, fruto de un sistema de libre mercado injusto y descontrolado que no tiene en cuenta sus intereses, y lo que hay que es poner políticas ambiciosas encima de la mesa, y nosotros estamos exigiendo al Gobierno de Asturias pues esa estrategia de juventud, que es un debe del Gobierno, que todavía no está preparada, y sin una estrategia es difícil saber hacia dónde queremos caminar, y por lo tanto
hay que apostar por una generación que está muy bien preparada, que tiene pues, oportunidades fuera de Asturias que en Asturias no tiene. El dato que podemos dar es que las mujeres cobran cuando salen de Asturias hasta un 25% más que quedándose en Asturias, y eso es fruto de un tejido económico poco diversificado, poco especializado, y en definitiva que generamos conocimiento y formación a las generaciones que el mercado de trabajo en Asturias no es capaz de absorber, y eso es uno de los problemas que tenemos para ganar ese futuro que queremos mejor para Asturias. Y a partir de ahí, pues la gente joven se afilia al sindicato, tenemos porcentajes importantes, seguro que respecto a cualquier otra asociación o partido político, la gente joven se afilia mucho más a las organizaciones sindicales, y ahora el reto es implicarles en la militancia y en el compromiso de que los problemas de los trabajadores y trabajadoras no se resuelven desde fuera, sino que se resuelven si asumimos responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras para agarrarnos a la pancarta, para hacer propuestas, para negociar y en definitiva que nunca nos han regalado nada. Y ese reto que tiene el sindicalismo es implicar a esa afiliación joven en los órganos de dirección, en la militancia, en las elecciones sindicales en los centros de trabajo, para que asuman responsabilidades y sean protagonistas de su propio futuro. El que quiera peces que se moje el culo. Siempre ha sido así. Mire, y ahora sí, la última, porque le escucho y pienso, ¿los sindicatos hacen ahora más política que sindicalismo? Es necesaria. También depende del modelo sindical. Hay sindicatos muy corporativos que solo se preocupan de una categoría o de un sector, y hay otro modelo sindical de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras o de los sindicatos de clase en general, que sabemos que hay que defender los derechos en el centro de trabajo para avanzar, pero que si nos despreocupamos del entorno social, esos derechos quedan en papel mojado. De nada sirve tener muchos salarios si después tenemos que pagar la sanidad pública, o tenemos que pagar la universidad privada, o tenemos que afrontar los cuidados de un familiar cuando es dependiente desde lo privado. Por lo tanto, hay que tener los pies en los centros de trabajo y la cabeza de una sociedad más justa, con más derechos y más igualdad, y es el modelo sindical de comisiones obreras. ¿El Congreso, la semana que viene, qué días? Lunes y martes, sí. Pues José Manuel Zapico, candidato, de momento único candidato a la reelección, en este caso a la reelección como secretario general de Comisiones Obreras Asturias. Gracias por venir aquí a hablarnos de la actualidad y de su proyecto futuro. Pues muchas gracias a la televisión pública, como siempre, un placer.